Ok. Susana, yo sí voy a poner una lámina, ¿está bien? Ok, Sí. Ok. pero ahora ya vamos a comenzar. Sí, no, no hay problema. Ok. Ok, adelante, Patricio. Bien, bueno, buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a este encuentro, a este conversatorio sobre resolución de controversias para el sector minero, para la gestión de proyectos mineros. Sean ustedes todos muy bienvenidos, los invitados, los socios de la Cámara, los profesionales vinculados al Centro de Arbitraje y Mediación Minero. Desde luego, saludar muy afectuosamente a nuestros invitados especiales, a los expositores, a Miriam Sears, a Daniel Weinstein, a Augusto Cauti y a Jorge reunión está siendo grabada. como director ejecutivo del Centro de Arbitraje y Mediación Minero Camina. Así que sean ustedes todos muy bienvenidos. Es un honor poder estar con todos nosotros acá, poder abrir un espacio de conversación en un tema que sin duda, como va a quedar demostrado en esta jornada de conversación, es muy contingente, es muy necesario, y creo que con la visión de ustedes vamos a enriquecer esta conversación. Susana, puedes colocar las láminas de introducción. Yo voy a actuar como moderador de esta conversación, así que voy a estar ahí cumpliendo y haciendo cumplir los tiempos. La idea es que cada uno tenga en un primer segmento 10 minutos de exposición, para luego continuar con una segunda ronda de preguntas y cerrar con otros 5 minutos para cada uno de ellos. Y Jorge estaría haciendo el cierre con las conclusiones. Esa es un poco la metodología y la dinámica para que sea, como hemos querido hacerlo, una conversación ágil, interesante, en que cada uno de ustedes puedan señalar desde sus experiencias, desde sus jurisdicciones, en donde les ha tocado trabajar, ser parte importante de proyectos y gestión de proyectos mineros y solución de controversias, sin duda, un rol importante. Gracias, Susana. Dos láminas de introducción para ustedes. ¿Por qué nos interesa estar acá y estar haciendo esta conversación? Bueno, también nace desde la perspectiva de ser una entidad independiente autónoma a partir de la Cámara Minera de Chile. Dos palabras sobre la Cámara que nos interesa para ustedes mencionar. La Cámara es una asociación gremial efectos mineros, objetivos Esta muy reunión claros, está siendo muy grabada. bien definidos, y que también, en nuestra opinión, viene a llenar un espacio en la industria minera nacional. ¿Qué nos interesa como Cámara? Bueno, convocar a empresas y profesionales de la actividad minera que se sumen a nuestras actividades para generar nuevos negocios, promover más inversiones, tanto a nivel nacional e internacional. Nos interesa trabajar y propender y profundizar todo lo que es la industria de exportación de servicios mineros, de la industria nacional hacia otros lugares, hacia otras regiones mineras, con indudablemente la búsqueda de un mayor valor agregado. Hemos trabajado fuertemente en estos 2 años de gestión como Cámara Minera de Chile en lo que es la parte de la educación, generar conceptos e información sobre la educación minera para la sociedad chilena. Hemos trabajado en una serie de actividades de información, webinars, capacitaciones, charlas, todos nuestros socios han estado en ello y creemos que vamos a seguir enfatizando en eso. Queremos construir una cultura minera mucho más profunda y mucho más importante lo que es también el intercambio con otros países. Hemos trabajado y hemos hecho actividades en Perú, en Ecuador, en Colombia, en México, y vamos a seguir en esa línea. Estamos también trabajando en la formación y ayudando en la formación de los futuros profesionales de la minería. Creemos que eso es una
Es un gran propósito de todos aquellos que trabajamos en el sector minero, pensando en la minería de los próximos 50 años, en donde los profesionales de la minería van a estar interactuando en escenarios más complejos, más diversos, con otros tipos de transformaciones que va a ir teniendo la industria minera. Nos interesa además, como Cámara Minera, trabajar y ayudar a que existan más espacios de innovación y desarrollo tecnológico para la minería. Y en ese sentido creemos que CAMIN, como un centro de arbitraje y mediación minero creado a partir de la Cámara, pero como una corporación de derecho privado, creemos que es una innovación jurídica que va a prestar un servicio a la industria minera con las características que seguramente Jorge va a señalar en su exposición. Innovación jurídica nueva, con nuevas metodologías y dando y aportando valor a la industria minera. Todos invitados a conocer más antecedentes de la Cámara, a asociarse a la Cámara Minera de Chile y ser parte de estas actividades, porque nos interesa estar con ustedes ayudando a generar debate e información. ¿Por qué está este conversatorio? Y en la lámina siguiente quisiera solamente puntualizar algunos elementos. Sin duda alguna, y esto es una provocación quizás para nuestros invitados expositores, la minería actual sin duda que está teniendo momentos complejos. Los especialistas desde el punto de vista de la administración de empresas hablan de este concepto de los entornos VUCA, que es básicamente cómo el mundo, las empresas y las personas cada vez más están enfrentados a situaciones complejas, ambiguas, con incertidumbre y esencialmente volátiles. En ese escenario de complejidad es en donde se sitúa hoy día el desarrollo económico, las industrias y desde luego la minería. Y si uno mira cuáles podrían ser desde esa perspectiva de entornos complejos, temas que están presentes hoy día en la agenda minera, que tienen que ser parte de cómo los liderazgos de la minería van a tener que resolverlo, bueno, son sin duda muchos. Yo solo aquí he puesto en este listado, que por cierto no se agota con este listado, pero si uno quisiera poner temas de interés o temas de acento en la perspectiva de lo que nos anima a conversar, bueno, veamos todo lo que está ocurriendo con los efectos post-pandemia. ¿Cómo va a ser el retorno al trabajo seguro? ¿Y cómo van a ser las nuevas modalidades de los turnos? ¿Cuáles van a ser las modalidades respecto de los controles para los trabajadores? Bueno, allí ya hay un tema. Hablábamos con los colegas respecto de los cambios en las modalidades de acceso, costo y origen de los financiamientos para proyectos mineros. ¿Qué está ocurriendo con las transformaciones digitales y las operaciones remotas también? ¿Qué está ocurriendo con los aspectos socioambientales y la mantención y obtención de la licencia social para operar? Y duda cabe que este es quizás uno de los elementos más esenciales para la evolución de buenos proyectos mineros en el tiempo. Por otro lado, la reputación de la minería hoy día está sufriendo también, y en el caso nuestro como país lo estamos viendo a propósito de una serie de discusiones en el ámbito constitucional, en el ámbito legal y en lo relativo, por ejemplo, a los aportes de la minería. Recientemente el informe sobre el cambio climático da cuenta de situaciones extremadamente graves, críticas, y en donde sin duda para la industria minera va a ser mucho más exigente el cumplimiento de estándares. Por otro lado, si lo miramos desde la perspectiva de los productos mineros, se habla bastante sobre la necesidad del sello de minería verde y cómo este va a ser exigible para la comercialización futura de productos mineros. ¿Qué va a ocurrir allí en estándares? Y desde luego en situaciones que podrían ser de conflicto. La volatilidad en los precios de los metales, que duda cabe que es un tema muy recurrente en nuestra industria. La gobernabilidad de las nuevas regulaciones. Chile está en un pleno proceso de renovación constitucional y todo lo que implica el orden público económico. Las buenas noticias quizás. Todos aspiramos a mejores calidades de vida y desde luego entonces las tecnologías y la electromovilidad está jugando y va a jugar en el futuro un rol fundamental en que tengamos una mejor calidad de vida. Y allí el cobre, el litio está jugando y va a jugar un rol extremadamente importante.
y nos vamos acercando quizás a temas más propios de esta conversación. Entonces, ¿qué va a ocurrir con el modelo del negocio minero, la relación entre mandantes y empresas contratistas? ¿Qué es lo que queremos allí? ¿Cuáles podrían ser las innovaciones? Y lo que siempre hemos dicho y hemos conversado es que para que ello ocurra debe darse en un marco de reactivación que sea sustentable y fundamentalmente colaborativo. Solo así creo que se podrá enfrentar estos escenarios en donde la minería hoy día está desenvolviéndose complejos, ambiguos, volátiles, con altos niveles de incertidumbre. Entonces, la pregunta para mis colegas acá, expositores, bueno, ¿qué rol pueden jugar entonces los instrumentos, las metodologías, las modalidades en la resolución de controversias que capturen esta situación, pero que de algún modo le den una viabilidad importante? Esa es un poco nuestra invitación a conversar, teniendo en cuenta, en mi opinión, estos escenarios. Así que Miriam es una destacada abogada canadiense que ha trabajado en el ámbito del arbitraje, ha tenido un rol importante en contratos, en mediación, en arbitraje, desde su visión, desde luego, desde la visión, desde la jurisdicción, por así decirlo, de la industria minera de Canadá, nos puede brindar una importante opinión. Así que te dejo con la palabra, Miriam. La idea es que sean unos primeros 10 minutos y ahí vamos haciendo el diálogo a continuación con Augusto y luego con Daniel. Perfecto, muchísimas gracias, Patricio. Es un gran honor estar aquí con ustedes. Muchísimas gracias por invitarme. Como Patricio dijo, soy abogada canadiense de arbitraje internacional. Mi firma tiene oficinas en París y aquí en Canadá. Y estoy especializada en arbitrajes internacionales en el sector minero, específicamente tanto comerciales como de inversión. Y desde que me enteré de la iniciativa CAMIN, conociendo a Patricio y a Jorge y a los dirigentes de la Cámara, me llamó mucho la atención, porque desde mi punto de vista es una iniciativa importante y necesaria. Llevo toda mi carrera actuando en casos de arbitraje internacional en la industria minera y, sin embargo, es la primera vez que me encuentro con una institución arbitral así especializada en el sector minero. Y pues a pesar de que Canadá también sea un país minero igual que Chile, algo así no tenemos aquí y no tengo la menor duda de que deberíamos tener un CAMIN en Canadá. Y vamos a ver, tal vez sí lo tendremos. ¿Cuáles son las oportunidades desde mi punto de vista para el arbitraje internacional de un centro especializado de arbitraje minero? Pues, yo opino que este sector, por su naturaleza, es muy internacional. Hablando solo desde mi perspectiva canadiense, hay una gran cantidad de empresas canadienses que operan en Chile y en otros lugares de América Latina, y por supuesto las empresas chilenas también operan regionalmente, internacionalmente, y las controversias que se generan a partir de ellas se dan en muchos contextos. Por ejemplo, hay muchas que surgen de la venta de proyectos, por ejemplo, de opciones, de royalties, de regalías, creo que se dice. También de acuerdos de concesión con el Estado. Hay muchos contextos diferentes y estas son las controversias entre empresas mineras. Por supuesto que hay muchas otras entre empresas mineras y otras empresas de industrias conexas, como de constructoras, subcontratistas y otros. Y este ecosistema de controversias necesita, desde mi punto de vista, un organismo de resolución de conflictos que conozca a fondo el sector y sus necesidades y que ofrezca una opción de centralización de la administración de los conflictos que no existe actualmente. Si miramos, por ejemplo, las instituciones arbitrales que se utilizan en este momento en los contratos mineros de ámbito internacional, suelen ser, por ejemplo, la CCI, la LCIA en Londres, la ICDR,
ninguna de ellas es especialmente experta en minería. Y eso contrasta con algunos otros sectores, por ejemplo, el arbitraje marítimo. Si miramos, por ejemplo, en Londres hay una asociación que se llama la Asociación de Árbitros Marítimos de Londres, que ella se encarga de unos 80% de los arbitrajes marítimos que existen en el mundo. Y con esa experiencia de ellos se puede ver las eficiencias y la especialización que brinda una institución especializada en un sector. Y por eso que tantas partes que operan en este sector eligen esta institución. Yo opino que lo mismo podría ocurrir con la minería, con instituciones como el Camín. ¿Y por qué? ¿Por qué es importante contar con una institución arbitral especializada? Primero, yo diría, pues para la especialización que en sí misma conlleva conocimientos técnicos y financieros que son importantes para la resolución de conflictos. Y segundo, para la centralización, que ella conlleva normas y reglas que pueden estar adaptadas a las necesidades de los usuarios. Em, con la especialización tenemos, por ejemplo, la selección de árbitros a través de una lista especializada. Se dice que una de las ventajas del arbitraje es que se puede elegir al árbitro, pero la realidad es que esto no siempre conduce a la selección del mejor candidato. Por ejemplo, si las partes no se ponen de acuerdo, la institución suele designar al árbitro y esa persona no necesariamente tendrá experiencia en la industria minera, sobre todo si la institución quien nombre al árbitro, ella misma no es especialista en el sector. Y en otro ejemplo, si una de las partes puede preferir a alguien que no conozca el sector, por ejemplo, si adoptan una posición por fines de litigio que no es tan fácil de defender basándose en las normas del sector. Si tienen una lista de árbitros especializados con conocimientos del sector, las partes pueden elegir entre ellos o el centro designa un árbitro de la lista si las partes no se ponen de acuerdo. Eso elimina este problema de que un árbitro decida un caso sin tener la experiencia en el sector. ¿Y por qué es un problema que el árbitro no tenga experiencia en el sector? Pues porque conduce a resultados muy poco satisfactorios para ambas partes, desde mi punto de vista. Eh, en, en una industria especializada como la minería es importante entender muy bien los conceptos técnicos. Hay muchos ejemplos en el arbitraje de inversiones, por ejemplo, que podemos ver porque no es confidencial, podemos leer los laudos y se ve, y hay muchos en el sector minero. Y podemos ver muy claramente que hay muchos ejemplos de tribunales que hacen cosas muy extrañas, que alguien que con experiencia en la industria no son muy lógicas. Por ejemplo, tenemos tribunales que consideran que los proyectos en fase de desarrollo tienen muy poco valor porque la mina aún no está operativa. Cualquiera persona con experiencia en la industria diría, yo creo que eso es una locura, pero es así que fallan algunos tribunales. Eso no ocurriría con árbitros especializados. Y también se ahorra tiempo al no tener que explicar los conceptos básicos. También con centralización, y con centralización quiero decir de que una institución se encarga de un gran número de controversias que son de un sector, como lo que podemos ver con el arbitraje marítimo en Londres.
se puede desarrollar una cierta experiencia. Se descubre con el tiempo la mejor manera de gestionar los casos desde una perspectiva muy práctica. Por ejemplo, cómo deben recibirse las pruebas, cómo deben presentarse los argumentos jurídicos, qué son los plazos adecuados según el tipo de caso, según el valor monetario del caso, qué debe hacerse por escrito, qué debe hacerse de manera presencial, dónde podemos encontrar más eficiencias, menores costos. Todo eso viene con la experiencia y se pueden desarrollar normas adaptadas y mejorarlas con el tiempo y la experiencia para el beneficio de todos los usuarios. Lo que creo se producirá con Acamin al gestionar casos que surgen de este sector. Entonces, para concluir, creo que el Centro Camin aportará un enorme valor a la industria minera en Chile y espero que se expanda a nivel regional e internacional porque los servicios que propone son, a mi juicio, muy requeridos y necesarios. Gracias. Gracias, Miriam, muy ajustada en el tiempo, además eso es un gran logro siempre, sobre todo en estas reuniones, así que gracias por tu opinión y vamos a tener una segunda ronda para ti también para seguir profundizando. Voy a dejar con ustedes ahora al colega, abogado Augusto Cauti. Él es peruano, abogado que ha trabajado por muchos años en la industria minera de Perú, consultor internacional. Ha sido viceministro de Minas del Perú en el periodo 2019-2020, consultor, autor de diversas publicaciones en torno al desarrollo minero y las normativas. Y desde luego nos interesa, Augusto, conocer tu visión, tu opinión respecto de cómo en la industria minera la resolución de controversia está jugando un rol importante y cómo ha sido un poco la historia para el caso de esta incesante desarrollo minero que está teniendo Perú en los últimos 10 años últimamente. Así que, Augusto, muy bienvenido y muy atento a tu exposición. Muchas gracias, Patricio. Primero que nada, quiero agradecer al Centro de Arbitraje y Mediación de Camin por la invitación. Muchas gracias a Jorge y a todo el equipo que nos estaba apoyando para esta presentación. Mi saludo a los copanelistas que estamos en este panel, la verdad, de expertos, profesionales, además muy especializados en el tema de arbitraje. Yo quiero en verdad partir haciendo un disclaimer, como dirían en los países anglosajones, que no soy un especialista en el tema de arbitraje, si bien he tenido participación como abogado en algunos arbitrajes y también como árbitro en los últimos años en algunos comerciales y alguno minero. No ha sido esa mi especialidad como abogado, más bien he sido un abogado forjado en las canteras del mundo corporativo, de las inversiones, del mundo de los proyectos, y también del mundo minero, ¿no? He sido abogado en empresas mineras, he sido abogado como asesor también de firmas jurídicas, y en estos últimos años ya tuve, digamos, la suerte de liderar un sector como es el minero en el país, ¿no? Un sector muy importante para el Perú, como seguro lo es para Chile, como también lo es para Canadá, claro que tiene otros recursos también, y que por su importancia genera, pues, que espacios como este que están buscando en Camin sean también relevantes, sean importantes, más aún cuando lo que se busca con ellos es solucionar conflictos, ¿no? Y vemos que los conflictos, no hay que tenerles miedo, creo que los conflictos son parte de la vida real, los conflictos ocurren en todo nivel, pueden ocurrir en entornos amicales, en entornos personales, ¿no? Y no hay que tener miedo a los conflictos. El tema no son los conflictos, el tema es cómo solucionamos los conflictos, ¿no? Y en eso creo que aportes como los que está haciendo el Camin con este centro especializado regional desde Chile me parece una circunstancia, una situación que hay que promover y hay que apoyar y ojalá que pueda tener además un alcance regional y que pueda replicarse también, ¿por qué no?, en otros países. Si me permiten, voy a compartir unas breves láminas donde quería presentar
algunos temas de la situación de cómo veo las controversias desde el Perú. Puedo acá compartir. Ahí debería... Sí, se ve perfecto. ¿Se ve perfecto? ¿Sí? Sí, tienes que ampliarla nomás, pero se ve bien. Listo. Muy bien. Ok. Bueno, por supuesto, mi saludo a todos los participantes que nos escuchan en esta media mañana, tanto en Chile como en otros países que seguro nos están acompañando o que verán esto más adelante, y por el interés, ¿no?, que muestran en este tema. En este conversatorio, digamos, he tratado de presentar básicamente un par de grupos de láminas, una en el cual trato de poner un poco el contexto en el que en cosas del sector minero desde el Perú, y una segunda parte de láminas que están más vinculadas a lo que se viene, obviamente tratando de enfocarlo en el tema legal, con la experiencia legal que yo les comentaba, ¿no? He tenido tanto en empresa como asesor y también en función pública. Y además de, digamos, un poco terminar con lo que veo es la importancia de un centro de arbitraje como el que ha propuesto Camín, ¿no?, que me parece muy interesante, la verdad. Bueno, sin duda en el caso peruano, y en esto creo que con los copanelistas compartimos de alguna manera esta situación de liderazgo, ¿no? Somos países que compartimos un liderazgo en el sector minero a nivel mundial. En el caso peruano esto está corroborado, ¿no? Como pueden ver en esta lámina, en términos de producción, en los últimos 10 años este incremento que se ha dado en el cobre, más del 97%, en el molibdeno, más del 79%, en el hierro, más del 60%, en el plomo, en la plata y otros minerales, ¿no?, que en el Perú también son importantes, como el oro, el zinc y otros, y que en el ranking mundial pues nos ubican en posiciones muy expectantes para nosotros como país y lo que podemos hacer con estos recursos, pero también para el mundo y las necesidades que se tienen de estos metales, ¿no? En cobre somos segundos en producción y en reservas, en molibdeno somos cuartos en producción, en reservas somos segundos, en plomo somos terceros en producción, cuartos en reservas, en plata somos segundos en producción, somos primeros en reservas, ¿no? Pero a su vez, esto de la producción y las reservas está sustentado también en la geología, ¿no? Y la geología en el Perú es importante, sigue siendo importante y seguirá siendo importante. Hay unas áreas en el Perú que están concesionadas, pero como podemos ver en esta lámina, no necesariamente todas las áreas que han sido concesionadas se encuentran bajo actividades mineras, sean de exploración o sean de explotación, ¿no? Básicamente lo que mostramos acá es que menos del 1.30% del equivalente al territorio superficial viene siendo utilizado por actividades mineras, ¿no? Lo cual demuestra que todavía queda mucho potencial por explotar y por utilizarlo para beneficio del país y para beneficio de la población, que es finalmente hacia donde debemos utilizar nuestros esfuerzos. Y este liderazgo, además, se sustenta en un mineral que viene siendo una de las tendencias, creo que Patricio también lo mencionaba, estas tendencias que hay hacia el futuro, ¿no? Y una de estas tendencias es el cobre, ¿no? Y es un mineral en el cual también compartimos con Chile este liderazgo a nivel mundial, en manera conjunta, aportamos cerca del 40% de la producción mundial entre ambos países, y como podemos ver en el Perú se ha dado un crecimiento constante en este mineral en auge en estos últimos 10 años en particular, llegando, si no fuera por el COVID, posiblemente el año pasado hubiéramos llegado acá a los 2.5 millones de toneladas, y esperando con un gran proyecto que entra el otro año, que Yabeco, ir incluso acercándonos hacia las 3 millones de toneladas de cobres finos, ¿no?
Ahora, pero esto también, o esta tendencia también va a seguir en auge, va a seguir en crecimiento. ¿Por qué? Porque existe pues una brecha que se está presentando a nivel mundial por diversas razones, que tiene que ver con la necesidad de una mayor oferta, ¿no? Y como vemos, hay problemas en términos de desarrollar nuevos proyectos que se están dando no solamente en el Perú, sino también en otros países, donde también cada vez se hace más complicado desarrollar proyectos Greenfield. Y obviamente también vemos que la conflictividad, en particular la conflictividad social, viene dando problemas con las operaciones actuales. A esto le sumamos además la pandemia, el COVID y lo que está viniendo en términos sanitarios, y vemos pues que definitivamente es un sector que tiene mucho que aportar, pero es un sector que a su vez va a presentar muchas complejidades que ya las está presentando, y dentro de estas complejidades, problemas, conflictos, y que hay que buscar la mejor manera de solucionarlos de una manera eficiente. Y dentro de este contexto también vale la pena, ¿no?, mencionar que dentro de esta sostenibilidad que le vemos al sector minero desde el Perú, es que se tiene pues una cartera, ¿no?, interesante de proyectos para construir minas, ¿no? En los próximos 10 años se tiene una cartera estimada de aproximadamente más de 50.000 millones de dólares, que podrían empezar construcción, y fíjense, además es una variada entre metales preciosos como el oro, pero también metales básicos y en auge como el cobre. Pero también hay proyectos de exploración, y justamente estos proyectos de exploraciones suman más de 60 proyectos por cerca de 500 millones de dólares, también en proyectos de oro y de cobre. Entonces, si vemos tanto en los proyectos de exploración como en estos proyectos de construcción de mina por más de 57.000 millones de dólares que tiene el país, vemos pues que hay una necesidad de afrontar problemas como, en este caso puntual que estamos hablando, son los problemas de conflictos vinculados con la actividad minera, en unos casos muy vinculados con el tema socioambiental, pero también otros, como ya también Miriam ha explicado, inclusive más técnicos, más entre socios de proyectos mineros, entre miembros de joint venture, entre empresas mineras con sus proveedores, entre empresas mineras con sus contratistas, ¿no? Y quizás en la medida que también se van apretando estos proyectos en términos de no tener cantidad de proyectos para poder generar soluciones comerciales, veo que también en este rubro más técnico de los conflictos sociales, también la necesidad de tener centros de resolución de disputas técnicos. Comparto plenamente lo que decía Miriam en ese sentido. Y en términos de, y con esto acabo esta primera parte de contexto, ¿no? Fíjense que es también un sector que tiene sostenibilidad para nuestros países, sobre todo los que estamos representados en este panel, ¿no? Somos países que captamos la mayor cantidad de recursos para exploraciones. Como sabemos, la minería sin exploraciones no vive, ¿no? Y acá Canadá, Perú, Chile, Australia tienen un rol muy importante en lo que es captación de presupuestos de exploraciones, con lo cual, sin duda, tenemos que preocuparnos por este sector, por lo mucho que puede ofrecerle al mundo, a nuestros países y obviamente a las poblaciones, sobre todo en países como los nuestros, que requieren aún estas, sobre todo de los estados. Okay. ¿Qué es lo que viene? Con esto para ir rápidamente y no escaparme del tiempo. Bueno, en cuanto a la situación desde el Perú, como decía, ¿no? Mucho potencial geológico, costos competitivos que siguen en el Perú, contamos además con talento humano capacitado para ello, con muchos proyectos de exploraciones, 64 por ahora, 48 que están ahí en línea de partida para iniciar construcciones en los próximos 8 o 10 años. País con amplia experiencia reconocida, además, con proyectos mineros de clase mundial, con inversionistas de clase mundial. Esto también compartimos con países como Chile, como Canadá, con Australia.
con un potencial en minerales que están en auge, como el cobre, como el litio, un potencial que tenemos en el sur del país, entre otros, que están en alta demanda y en auge actualmente, o por temas como el cambio climático, por temas como la electromovilidad y otros que también Patricio ha mencionado, con una minería cada vez más en la ruta de la sostenibilidad, ¿no? Y este es un tema que nosotros ya veníamos promoviendo como país. A mí me ha tocado como viceministro de Minas promover mucho este tema de la sostenibilidad con un sector formal minero cada vez más involucrado en el tema de la sostenibilidad, y creo que una solución eficiente de conflictos también aporta en esta sostenibilidad del sector. Y con yo diría estos dos ítems finales, ¿no? Con una estabilidad macroeconómica y un marco legal favorable con el que veníamos, que ahora tiene algunas dudas o unas incertidumbres ante la nueva situación política del país, y con un económico que veníamos en esos últimos 20 años constante, que obviamente se con el COVID-19, como ha ocurrido con muchos países, pero que ahora se pone también en dudas en virtud a este nuevo planteamiento que tenemos en el país, que pueda tener una solución adecuada, sobre todo en la parte política. Y también lo que veo con lo que viene es justamente esto último, ¿no? Con regímenes que veníamos legales de promoción de inversiones, como posiblemente, igual que en Chile, que ahora está atravesando esos temas de la coyuntura de una nueva constitución, y que en Perú teníamos acá como ejemplo, ¿no? Los convenios de estabilidad jurídica muy importantes para inversiones de magnitud como las mineras, que son inversiones muy intensivas en capital, ¿no? Y que requieren pues una estabilidad por lo mismo que son de largo plazo, con beneficios o incentivos como las recuperaciones anticipadas, justamente por los montos que involucran estas inversiones, y con una red de convenios y tratados, acuerdos comerciales, como los que tiene el Perú, en TLCs, en BITS, en participación en el CIADI, ¿no? Lo cual obviamente genera pues ser una plaza competitiva para poder captar inversiones, y que estamos ahora a expectativa, ¿no? Con estos últimos discursos políticos de qué puede ocurrir con estos aspectos que he mencionado como ejemplo. Estamos en el tiempo, Augusto. Perfecto. Para terminar solamente entonces, ¿pero qué tenemos? ¿No? Finalmente son actualmente en el Perú 17 casos en el CIADI, varios de ellos en minería, están tratándose allá, cada vez una producción, sobre todo por estos temas del COVID última, menos capacidad de generar mano de obra, con proyectos de largo plazo que cada vez presentan más riesgos, incluyendo el tema del COVID, con discursos de asambleas constituyentes, posibles nacionalizaciones que obviamente afectan las inversiones, y con una conflictividad social, ambiental cada vez mayor que se ha venido dando en estos años, y que además presentan otros políticos culturales, todo esto en una coyuntura donde se hace cada vez más difícil generar nuevos proyectos y más complicado más operaciones en curso. Necesidades que veo, ¿no? para justamente afrontar toda esta situación, y con esta lámina a cabo, foros como los de CAMIN creo que son importantes para resolver controversias estándares, pero en una forma mucho más técnica y especializada, pero también utilizar innovación con estos mecanismos de solución de conflictos mineros, pero no solo en los conflictos tradicionales, sino en los que se están presentando en esos últimos tiempos, los socioambientales, temas los humanos, temas de las comunidades. Creo que también ahí la mediación, los DRB, hay que podrían ser utilizados para buscar soluciones en esos aspectos que generan problemas a los proyectos. Sin duda la necesidad de mayor tecnología, lo digital creo que ha venido con el COVID, rápidamente ha entrado a países como lo que teníamos pensado, ya tiene una presencia actual muy fuerte. Eso no debe terminarse, debe incrementarse. Difusión e involucramiento, también creo que Patricio, Alonso, de mecanismos como estos con los actores. Creo que es muy importante hacer esta labor de educación, de difusión, pero también de involucrarlos, y finalmente mejorar las capacidades locales, ¿no? Para usar todos estos mecanismos por parte de la sociedad civil, la academia, los gremios. Creo que no solamente en el ámbito de los abogados hay que quedarnos, sino que salir también a ellos y mostrar las bondades de usar
mecanismos como por ejemplo los Dispute Resolution Boards en los contratos que pueden ser aplicados quizás a otro tipo de conflictos entre otro tipo de partes. Con eso nomás lo dejo acá en esta primera ronda. Me disculpo por el par de minutos extras, pero es esto. Gracias. Gracias, expositor. Daniel Weinstein es un abogado minero de la Universidad de Chile, casi un poquito más de 18 años de experiencia en la industria minera, ha sido gerente legal en compañías mineras muy importantes, BHP, SNS, Lavalin, ha sido parte de procesos de negociación de financiamiento, de resolución de controversias, de arbitraje, y la verdad que es un honor tenerlo acá. Además es socio de la Cámara Minera de Chile, así que doblemente contento de que estés acá, Daniel, así que te dejo el espacio para tu presentación y muchas gracias por estar acá. Bueno, primero que nada, saludarlos a todos, tanto a los panelistas como a los asistentes que estén acá, agradecerles la invitación tanto al CAMIN como a la Cámara. Los invito, para los que no conozcan a la Cámara, yo la verdad es que la había visto muy activa en las redes sociales, pero no sabía bien qué es lo que era. Por cosas de la vida, hace unos meses tuve una conferencia con Patricio, con Jorge. Ellos me contaron un poco más de qué consistía esta cámara, y encontré muy interesante, porque por una parte tratan de acercar la minería a la gente, y además comprende no solo a las grandes mineras o a la industria de las pequeñas mineras, comprende a todo el ecosistema minero, que lo componen proveedores, contratistas, mineras grandes, mineras chicas, juniors, etc. Entonces creo que tiene una misión muy interesante en la Cámara, los invito a conocerla e interiorizarse sobre cuáles son los objetivos de la Cámara. Vamos a hablar de los litigios, y la verdad es que la industria minera es litigiosa. Es mucho más litigiosa en Chile de lo que era hace 10 años, y con litigios de distinta índole. Tenemos, por ejemplo, litigios de una minera con una autoridad, por permiso, por ejemplo, de una minera con la comunidad. Creo que esos no hay que dar ni ejemplos porque estamos llenos. Mineras con contratistas, que probablemente el conflicto más común que se tiene en las compañías mineras, especialmente en contratos de construcción, donde hay un alto grado de conflictividad y de desconfianza entre las partes, mandante y contratista. Ahora distintas instituciones como la Cámara Chilena de la Construcción están tratando de mejorar esto. Ahí yo estoy cooperando también un poco. Contratos de servicios y suministros también son de alta conflictividad. Las mineras en general tienen cláusulas de terminación anticipada, unilateral, y pasa muchas veces que le terminen a un contratista con noticia de 5 días un contrato, y bueno, eso trae pérdidas y produce problemas. Y algo que va a ser muy interesante observar ahora pueden ser eventuales controversias de compañías mineras con el Estado. Hoy en día todos los departamentos legales de las mineras están dedicados a observar cómo evoluciona el tema del royalty y de la nueva constitución. Porque recordemos que muchas mineras son internacionales y tenemos tratados bilaterales de comercio, estamos en CIABI, entonces creo que va a ser interesante ver cómo evoluciona eso. Probablemente hay gente como Miriam va a tener más trabajo. Hablando ahora ya un poco más de cómo se resuelven los litigios, voy a hablar brevemente del arbitraje, de la mediación y de los DRB, Dispute Resolution Boards. El arbitraje creo que está bien desarrollado en Chile. La gente en general le tiene confianza al arbitraje. Por mis manos han pasado cientos de contratos de la industria minera y son muy pocos los que no tienen cláusula arbitral. La gran mayoría tiene cláusula arbitral. Lo bien interesante del camino, un poco es lo que voy a hablar ahora. Estos contratos muchas veces son altamente especializados. No solo por la parte técnica, sino también porque son de uso poco común. Pensemos, por ejemplo, en un contrato BOT para una planta desaladora de 1.500 millones de dólares. Hoy en día hay uno solo en Chile, se ha hecho. Y se quiere hacer otro. Y es ahí donde entra un poco la especialización. También inciden las circunstancias, por ejemplo, en que se presta un servicio. Una misma empresa, digamos, una de estas empresas de catering, que dan alimentación y otros servicios conexos, o una empresa de transporte,
va a estar sometida a circunstancias súper diferentes si presta el servicio en Santiago o si lo presta a 4.000 metros de altura en una mina. Entonces, por eso es importante que el árbitro tenga un conocimiento de la industria minera, porque es distinto, la misma compañía prestando el mismo servicio está expuesta a circunstancias muy distintas si lo presta en Santiago o si lo presta en una mina. Y creo que por eso es importante que los profesionales, los árbitros, pero también que estén en la mediación y en general los que ayuden a resolver conflictos, estén familiarizados con la industria minera. Yo les voy a contar una anécdota. Hace ya muchos años heredé un contrato, el contrato se fue a arbitraje y era un contrato que tenía árbitro-arbitrador. Es decir, que no está obligado a fallar según la ley, falla según la equidad, según lo que él cree que es justo. Y nos tocó en esa oportunidad una profesora muy destacada, pero experta en derecho de familia. Para mí fue muy complicado explicar, después para fuera de Chile, a la compañía en la cual yo trabajaba, cómo pasó esto. Estaban todos muy nerviosos y claro, uno puede ser muy destacado en un ámbito, pero quizás no en otro. Y eso lo que puede llevar muchas veces es que al final quien termine decidiendo, entre comillas, sea el perito y no el árbitro. Porque es el perito el que tiene conocimiento, quizás el árbitro no lo tiene. Ahí creo que es interesante el rol que el CENIC tiene para cumplir. Otro método interesante es la mediación. En la mediación, para los que no son familiares, un tercero intercede en la disputa entre las partes y los combina a llegar a un acuerdo. No propone las bases de la solución, pero trata de aunar un poco estas voluntades. En el mundo comercial, acá en Chile, es muy poco ocupada, y menos en el mundo minero. Y creo que sería una buena herramienta. Muchas veces, probablemente la gran mayoría de los que estamos acá, hemos estado en conflictos en que llega un punto en que las partes no se quieren hablar. Y cualquier cosa que diga la otra parte, uno se lo toma mal. Muchas veces los intereses de las partes de la discusión no están alineados. Me pasó una vez que un contratista que tenía un conflicto con una compañía en la cual yo trabajaba, la compañía en la que yo trabajaba pensaba que el problema era la plata, y yo hablé con el contratista y me decía: el problema no es la plata, yo lo que quiero es que me pidan disculpas. Fue algo muy chico, creo que le habían contratado para hacer una fiesta el 18 de septiembre y se cancelaron en el último momento. Entonces ahí la mediación tiene que servir y puede ayudar, pero tienen que ser profesionales preparados para mediar. O sea, tienen que ser profesionales especializados, que sepan mediar. No basta con que llegue cualquier persona y empiece a ver, no tendría un acuerdo. Tiene que ser muy especializado para poder mediar de buena forma. Y están también los DRB, o Dispute Resolution Boards. En Chile son muy desconocidos, y yo creo que una buena herramienta, para los que no lo conocen, consiste, bueno, puede ser uno o tres o más, normalmente son tres personas, dos técnicos y un abogado, eso es lo más normal, y ellos hay distintas modalidades. Puede ser que ellos se metan cuando ya hay un conflicto, o la que es más recomendable es que son los standing Dispute Resolution Boards. Son aquellos que están desde que se inicia el contrato hasta que termina. Entonces ellos van conociendo toda la historia del contrato. Van conociendo las cartas, van conociendo los tiempos que se demoran las mineras en contestarlas, o los contratistas. Entonces yo, cuando llega el conflicto, la Dispute Resolution Board ya no le pueden venir con cuentos, porque ellos llevan ya, no sé, digamos 9 meses viendo las interacciones entre las partes, y probablemente esa parte dice: no, es que a mí nunca me dieron noticia. Oye, pero si te mandaron 150 cartas. Entonces, un mecanismo muy interesante y muy poco ocupado en Chile, y también, acá es importante que sean profesionales familiarizados con el tema.
El Dispute Board es eminentemente técnico, más que jurídico, al menos en mi opinión. Por eso si hay un miembro, tiene que ser un técnico, más que un abogado. Cuando hay 3, pueden ser 2 técnicos y un abogado, al menos en mi opinión. Y bueno, los técnicos, para qué hablar, tienen que estar muy preparados para el tema en particular. No es lo mismo ser experto en construir edificios habitacionales en Santiago que en construir una concentradora de 1.200 millones de dólares en el norte de Chile. Es muy distinto. Y por eso es importante que los profesionales, los técnicos, estén muy especializados. Pero también ojalá el abogado del Dispute Resolution Board también tenga familiaridad con el tema, pues si no, no va a tener ningún rol. Muchas veces los técnicos son más técnicos y les faltan a veces un poco la habilidad blanda, todo eso, y ahí es la gran labor del abogado, es la Dispute Resolution Board. Y si no sabe del tema, probablemente, así como un árbitro que no sabe del tema, le deja la decisión a los peritos, probablemente acá el abogado que esté en Dispute Resolution Board va a dejar que, o sea, no va a tener ninguna participación. Por eso es muy importante que estén familiarizados con el tema. Y creo también que algo que es importante es que se vaya formando gente. Ustedes hablaron, Patricio habló al principio de la formación de los jóvenes. Creo que es importante que se formen los jóvenes para poder resolver estos conflictos. Con eso termino mi primera respuesta. Gracias, Daniel. Interesante, como siempre. Pasemos entonces a esta segunda etapa